¿Qué lo que, mi gente? Welcome to a new episode of Slow Dominican Spanish. Before we start, remember that we have a Patreon with many resources for you to improve your understanding of the Dominican accent. We have the transcriptions of the videos from this channel. We have the transcriptions from other Dominican YouTubers. We have exercises to practice grammar in general. We have written conversations with Dominican slang where you can read and learn new words and phrases. And we also have a 6-part document called Guide to Understanding Dominican Spanish. So, if you want to understand Dominicans, go to Patreon and bola de humo, huyendo, briciao, which means fast. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a continuar con lo que yo hice desde el día 11 hasta el día 15, que es el último día en Perú. Si tú no has visto las otras dos partes, recuerda que están aquí en el canal para que tú tengas un contexto. También chequea el documento Guide to Understanding Dominican Spanish, que está disponible en Patreon. Es gratis, no es necesario pagar, para que tú puedas saber más o menos cómo funciona el español dominicano y tú puedas entender este episodio mejor. Ahora sí, vamos a continuar con lo que pasó el día 11. En el día 11 nosotros fuimos a la montaña de colores. Nosotros estábamos muy emocionados porque nosotros ya habíamos ido a la Laguna Humantay y íbamos a escalar otra montaña, entonces una chulería. El camino a la montaña de colores fue muy empinado, o sea, había que subir mucha colina. Llegamos allá y allá se nos ofreció subir en caballo o ir a pie. Yo en ese momento yo dije, no me va a pasar la de la otra vez, ¿no? Y yo renté mi caballo, mi novia también cogió su caballo y nosotros nos fuimos para allá. Fue muy interesante porque había una persona corriendo junto al caballo, agarrándolo, y esas personas eran los peruanos que estaban trabajando ahí. Para mí fue muy loco porque una muchacha de 18 años era que estaba corriendo junto al caballo y tenía muchísima resistencia, no se cansaba, una cosa que para mí era increíble. Y no solamente por la altura de la montaña, sino también porque a esa altura no había mucho oxígeno. Y una persona normal, promedio, que no está acostumbrada a ese tipo de altura, se sofoca fácilmente. A mí me habían dicho también que muchas de esas personas mastican hoja de coca para tener más resistencia cuando ellos suben la montaña. Pero todavía fue increíble. La muchacha llevó el caballo allá casi a la cima y nosotros tuvimos que caminar el resto. No podíamos hacerlo muy bien porque estábamos cansados, no había mucho oxígeno y nos cansábamos rápido. Llegamos allá, nosotros a la cima de la montaña, nos tiramos la foto con la llama y la alpaca que estaban allá, nos tiramos la foto con la montaña de colores, muy interesante. Nosotros también comimos carne de alpaca. La carne de alpaca que nosotros comimos estaba en forma de chicharrón con papa. Y la carne estaba un poquito dura y sabía como a carne de res, pero un chin más dura. Pero estaba buena. Allá también nosotros caminamos un chin y pudimos ver nieve por primera vez. Y allá nosotros pudimos tocar la nieve por primera vez. Fue muy interesante la textura, se sentía nuevo, una experiencia nueva para nosotros porque nosotros aquí no podemos hacer eso. La temperatura que tenemos aquí no nos dejan. Seguimos caminando, tirándonos la foto, chequeando los alrededores, nítido. Ya después nosotros continuamos bajando la montaña, nosotros la bajamos a pie, porque para bajarla era más fácil, porque era cuesta abajo. Entonces nosotros bajamos la montaña caminando, viendo los animales, viendo la montaña, viendo el paisaje, viendo todas las cosas hermosas que tenía esa montaña. Ya también nosotros terminamos el tour y después nosotros regresamos para la casa.
En el día 12 nosotros tuvimos un día libre en Cusco y pudimos hacer diferentes actividades culturales. Nosotros teníamos un ticket donde teníamos acceso a los diferentes museos y diferentes actividades que nosotros estábamos haciendo, y nosotros aprovechamos eso y decidimos ir a los museos. Allá en los museos nosotros pudimos ver un poquito más de la historia de Cusco y de Perú, y vimos también los artefactos que ellos utilizaban, las armas que utilizaban, el tipo de manualidades o de arte que ellos tenían. Pudimos ver también los silbatos que ellos tenían. Silbato es hueso para llamar o para alerta o para diferentes cosas. Y nos la pasamos la tarde en eso. Estábamos andando un chin, caminando por el área de Cusco. Ya cuando se hizo más o menos la noche, 7:30, nosotros fuimos al Centro Cusco de Arte Nativo, que es un lugar donde ellos hacen diferentes presentaciones. Nosotros fuimos allá y allá hicieron diferentes presentaciones, estaban bailando, vimos la ropa nativa, vimos los bailes nativos con la música nativa, vimos los instrumentos que ellos usaban. Fue muy interesante ver cómo ellos representaban su cultura. Y también que había mucha gente peruana ahí viendo eso, no solamente los turistas. Fue muy interesante para mí. Realmente eso fue lo que hicimos en el día que tuvimos libre en Cusco. Y ya después nosotros continuamos con el día 13. En el día 13 tomamos un autobús turístico para ir a diferentes lugares. Ahí nosotros realmente nos paramos en diferentes templos, en diferentes centros, en diferentes lugares históricos, donde nosotros allá lo que nos tomamos la foto, vimos la arquitectura que tenían esos centros, nos estaban explicando más o menos un poco sobre el área donde nosotros estábamos. Nosotros fuimos también camino a Puno, fuimos a los museos también otra vez. Ahí fue un poquito más detallado porque estaban explicándonos todas las cosas, todas las tradiciones, por qué lo enterraban así, por qué tenían cada cosa. Fue muy interesante ver todos los artefactos, todas las momias, toda la cosa que nosotros pudimos ver en el museo. La mayoría de las cosas que nosotros hicimos fue en el Museo Arqueológico de Pucara. Después nosotros continuamos el camino y pudimos ver un poquito más de Perú y hicimos varias paradas en diferentes montañas, en diferentes lugares. Fue muy hermoso realmente ver cómo eran las diferentes áreas de Perú. Ya después nosotros, como a las 6 más o menos, fuimos llegando a Puno, porque teníamos un tour en el lago Titicaca. En el día 14 nosotros teníamos un tour en bote en el lago Titicaca y también íbamos a visitar la cultura de Uros. En el día 14 nosotros nos levantamos y organizaron un transporte para que nosotros pudiéramos llegar rápido allá al lago. Fue muy interesante. Puno es una ciudad un poquito inclinada, o sea, va como descendiendo. Y el transporte que nos llamaron fue un tipo de carreta donde había un hombre pedaleando y la gente se montaba enfrente. Fue muy divertido la experiencia realmente. A mí me gustó mucho, se sintió como un carruaje. Una de las cosas que más me gustó del viaje. Ya cuando nosotros llegamos allá, esperamos el resto de las personas que iban ahí con nosotros en el tour. Nos montamos en el bote y le dimos para allá. Fue muy chulo ver el bote y ver cómo el lago Titicaca era tan grande. Nosotros andamos en el bote mucho y todavía no estábamos en el lugar donde íbamos ahí. Realmente el lago Titicaca muy grande, muy interesante ver los diferentes paisajes, los diferentes animales que hay ahí. Una experiencia muy chula. Ya después nosotros llegamos a Uros. Uros es una comunidad nativa de esa parte. Allá ellos tienen su propio idioma, diferente de quechua. Ya nosotros estábamos más cerca de Bolivia y era un poquito diferente a lo nativo de Cusco. Fue muy interesante ver el cambio de cultura y el cambio de cosas. Allá nosotros fuimos, estaban haciéndonos el tour, dándonos las explicaciones de cómo ellos vivían, enseñándonos las casas. Fue muy interesante porque realmente son islas, es como una isla vegetal, son plantas flotantes que están ahí y nos explicaron que a veces ellos tienen que cambiar de isla o
añadir más y más materiales para que la isla no se hunda, porque después de mucho tiempo se hunden. Eso fue lo que nos explicaron. Fue muy interesante ver las condiciones en que viven esa gente. Tienen que ir a la escuela en bote. Básicamente ellos viven encima del agua. Muy interesante ver también que el tipo de planta con el que ellos construyen esas islas flotantes también es comestible. Yo comí, sabe más o menos. No es una planta súper deliciosa, pero es comestible. Nos enseñaron también que ellos hacen artesanía, ellos pescan, ellos hacen diferentes cosas para mantenerse y para trabajar. Nosotros después de eso nos tiramos alguna foto con los botes, con la casita, con la gente de allá. Y realmente fue una experiencia muy, muy chula ver una cultura diferente o tan diferente a la dominicana y tan nativa así especial. Después de ahí nosotros continuamos con el viaje, nos subimos al techo del bote y fue muy interesante porque estábamos ahí y fue muy chulo ver desde arriba todo el lago, toda el agua, todo el paisaje. Realmente que muy hermoso. Para mí fue un choque ver qué tan grande era el lago Titicaca. Realmente que un lago bien grande. Ya después nosotros fuimos a la isla de Taquile. Fue muy interesante ver cómo la gente tenía ropa diferente y tenían unos sombreros muy interesantes también. Al principio yo no sabía por qué la gente tenía esas ropas así tan diferentes, pero después nosotros fuimos descubriendo más adelante. Nosotros fuimos allá, vimos la isla, muy hermosa la isla. Allá después cuando nosotros llegamos, nosotros pudimos ver una demostración de un baile que ellos tenían. Nos tiramos la foto con ellos, fue muy chulo ver esa representación de la cultura. Nosotros pudimos ver que ellos son tejedores en Taquile, esa es su característica. O sea, por ejemplo, si tú eres un hombre y tú te enamoras de una mujer, tú tienes que saber tejer bien y se te pone a prueba poniendo algo en el sombrero que tú tejiste y si filtra o no está bien tejido, entonces tú tienes que hacerlo bien para ganarte el amor de tu querida. Muy interesante ver esa tradición y esa cultura enfocada en tejer y cómo hacer sombrero y hacer ropa y saber trabajar con los textiles. Después nosotros comimos con ellos, pudimos pasar un chin de tiempo con ellos. Fue muy interesante ver una cultura o culturas tan diferentes así en el día 14. Nosotros tuvimos durante todo el viaje experiencias muy chulas en casi todo Perú. Nosotros fuimos a Lima, fuimos a Inca, fuimos a Puno, fuimos al lago Titicaca, fuimos a Cusco. Muy variado, con muchas experiencias diferentes. Para nosotros continuar ya con el último día, el día 15. En el día 15 ya fue el final de nuestro viaje, ya nosotros tuvimos que tomar un taxi para ir para el aeropuerto porque teníamos que regresar a Santo Domingo. La experiencia que nosotros tuvimos en el avión fue muy chula, pudimos tomar muchos aviones allá y tener la experiencia de hacer eso fue muy chulo. Durante todo el viaje en Perú, como ya dije, toda la cultura, toda la gastronomía, o sea, la comida que ellos tenían allá, todas las experiencias y todos los lugares que nosotros pudimos visitar realmente que fueron muy chulos. Es un país que yo se lo recomendaría a cualquiera, un país tranquilo, lo sentí seguro, lo sentí muy bien organizado. Ya después yo voy a hacer un próximo episodio con mis choques culturales de Perú. Y recuerda que si te gustó este episodio, comenta, dale like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio. También recuerda que hay recursos en Patreon para que tú puedas practicar tu español dominicano y que está disponible Domislang The Dictionary, un diccionario con toda la jerga dominicana y con toda la frase y con todas las malas palabras y tú puedes entender a los dominicanos finalmente. Muchas gracias por escuchar el episodio y hablamos el martes.